hicieron uno de los máximos clásicos del rap. La delincuencia casi elimina a uno de sus miembros. Acusaron al célebre rapero Ice Cube de robarles letras. Se atacaron en canciones, pasaron al plano físico y ese conflicto pudo estar cerca de cobrarse vidas. Las discográficas no querían contratarlos si seguían con su contenido explícito y a favor del consumo de su planta favorita. Fueron censurados en televisión, pero se convirtieron en una de las principales influencias del rap latino de los 90s. Vendieron millones de discos, incursionaron en el new metal y hasta aparecieron en Los Simpsons. Esta es la historia histórica de Cypress Hill. Porque ustedes lo pidieron de todos los raperos. Comencemos. En medio de una peligrosa calle de California, dos adolescentes cruzaron miradas mientras caminaban. Zen Dog estaba dispuesto a golpear al otro, B-Real, quien se acercó demasiado y le dio un cigarrillo verde. Fue así como estos dos legendarios raperos se hicieron amigos, mucho antes de ser famosos. B-Real es hijo de padre mexicano y madre cubana, mientras que Zen Dog es inmigrante cubano. Ambos crecieron cerca de la avenida Cypress, en Southgate, área de Los Ángeles, California. A mediados de los 80s, junto con el hermano de Zen Dog, Mellow Man Ace, y DJ Mox, quien era de ascendencia italiana, crearon un grupo llamado DVX, excelencia vocal devastadora. Querían romperla en la música. Sin embargo, en Los Ángeles el hip hop aún era incipiente y mucho más desarrollada estaba la delincuencia, donde lamentablemente B-Real terminó cayendo. Abandonó la escuela, se involucró con la pandilla de los Bloods y a los 17 años se metió en un barrio enemigo. ¿Qué podría salir mal? Pues recibió un impacto de bala muy grave. One piece put a hole in my lung. Esto casi le cuesta la vida, pero irónicamente fue lo que le salvaría, ya que tras sobrevivir, al fin tomó conciencia de que ese mundo de la delincuencia no servía para nada. I, could have been locked up or popped. Y se decidió enfocar realmente en la música. No obstante, el grupo de rap en el que estaba, DVX, se desintegró, ya que Mellow Man Ace salió de allí para hacer su propia carrera como solista, y luego se volvería un pionero del rap en Spanglish. Pero esa es otra historia. Tras su partida, el núcleo quedó reducido a un trío, B-Real, Zen Dog y Mox, quienes decidieron relanzarse bajo el nombre de aquella avenida que concurrían, Cypress Hill. Pero para triunfar les faltaba mucho nivel. No lo digo yo, el mismísimo Mox, el DJ y el productor, le advirtió a los raperos que necesitarían como 2 años para generar un buen estilo propio, y les invitó a dejar sus trabajos y mudarse a su departamento para concentrarse en la creación musical. For 2-3 years, that's all we did every day, with Muggs at the helm, giving us instructions on how he wanted us to sound or our flows and whatnot. Al inicio B-Real usaba su voz natural, pero sus colegas notaban que le faltaba algo distintivo. I had the flow, just the voice wasn't cutting. El rapero no paró por años hasta dar con el inconfundible estilo nasal casi caricaturesco con el que lo conocemos. Es asombroso saber que esa, una de las voces más memorables y con más flow del rap, no fue innata, sino más bien construida. Aquel tono agudo de B-Real, como rapero principal, contrastaba a la perfección con el timbre grave de Zen Dog, el segundo rapero. La dupla de voces, sumada a los ritmos pesados de Mox, le daba a Cypress Hill un sello inédito. A finales de los 80s, Cypress Hill ya tenía un conglomerado de canciones con las que iban recorriendo las disqueras, pero todas imponían condiciones de censura. Les querían eliminar las groserías, cualquier letra violenta e incluso las menciones a la María Juana. Ellos, firmes a su visión, rechazaron estos tratos, aunque siguieran siendo artistas sin un centavo. Hasta que en 1990, el sello independiente Rough House Records, filial de Columbia Sony,
les ofreció un contrato que garantizaba libertad creativa. No era la oferta más jugosa en dinero, sin embargo, era lo que buscaban. Confianza en su concepto. Pero, ¿cuál era ese concepto distintivo? DJ Muggs lo tenía claro. Él lo describe como que querían ser una especie de Cheech and Chong del rap. You know what our concept is? Y'all gotta be the Cheech and Chong of this motherfucker. ¿Qué es eso? Cheech and Chong eran un dúo cómico famoso por su humor centrado en la cultura canábica y referencias a la vida latina chicana en Estados Unidos. Aunque ahora es muy común hablar de hierba para los raperos, en ese momento era todo lo contrario. Incluso Dr. Dre, uno de los artistas con letras más explícitas, tenía unas rimas en contra del consumo. Sin embargo, eso caracterizaría a Cypress Hill. El trío entró a grabar su álbum debut homónimo en el 91. Fue un disco diferente a todo lo demás. En la portada había una calavera con una hoja de Mary Jane invertida. Las instrumentales eran muy pegajosas y Be Real junto a Sen Dog rimaban con voces contrastantes sobre la dura vida del barrio y, por supuesto, su planta preferida. Además, incluyeron Latin Lingo, un rap con rimas en español y en inglés en honor a sus raíces latinas. Era una fusión única, pero el disco tenía relativamente pocas ventas. ¿Cuál era el problema? La música. Parecía ser más bien la exposición. La canción How I Could Just Kill a Man logró entrar en Juice, la película de 1992 donde actúa el legendario rapero Tupac, y las ventas del disco pasaron de 10,000 al mes a 50,000 copias a la semana. El fenómeno explotó. En el video de How I Could Just Kill a Man participó Ice Cube, importante rapero que se volvió amigo del grupo. Eventualmente, este disco debut de Cypress Hill superó las 2 millones de ventas, convirtiéndose así en el primer grupo de rap con raíces latinas en obtener un disco de platino. En los Billboard 1992 fueron galardonados y no perdieron oportunidad de dar su mensaje. Legalícenla. Last thing I got to say here. Legalize it. Cypress Hill no nació con la intención de convertirse en un grupo activista de la legalización de esta planta. Sin embargo, a medida que su fama creció, distintas organizaciones empezaron a contactarlos para ello. Y su postura terminó amplificando un movimiento que ya iba tomando fuerza. A menudo se las arreglaban para poder fumar en los conciertos frente al público, aunque esto estuviera mayormente prohibido, lo cual, por supuesto, generaba polémica, lo cual, por supuesto, acrecentaba su fama. And some cost of it is that they're not going to want to play us in some stations, but like it's no big deal to us, you know. Still sell records. A mediados del 92 fueron invitados al festival Lollapalooza, dominado por grupos de rock. Ellos se preguntaban si sus canciones iban a pegar con esa audiencia. ¿Y cuál fue el resultado? Cientos de personas pogueando temas de rap. Cypress Hill había logrado conquistar tanto a los raperos como a los jóvenes rockeros, algo no muy común por entonces. Pero necesitaban más repertorio y lanzaron un segundo disco en 1993, Black Sunday. Y en su primera semana vendió más de 250,000 copias. Una bestialidad. Con el tiempo obtuvo certificación de triple platino al vender más de 3 millones de unidades. Y es que en este álbum encontramos un himno generacional del rap, Insane in the Brain. La canción más exitosa de Cypress Hill, la cual nos deja una interrogante. ¿Qué es ese sonido? ¿Acaso samplearon a un caballo? DJ Muggs, el encargado de la instrumental, desmentiría que aquel fuera un relincho animal, como muchos creen. Un artículo de Sound on Sound en 2018 le atribuye a DJ Muggs la explicación de que sería una guitarra procesada. No obstante, en 2019, según The Guardian, Muggs diría que no era un caballo, sino un instrumento de viento. Es decir, el mismo DJ ha dado dos versiones distintas. Pero los expertos en samples sostienen otra versión, que el sonido sería tomado del tema Good Guys Only Win in the Movies de Mel and Tim, donde aparece un relincho de caballo
demasiado similar. ¿Tú qué opinas? Otra curiosidad de Insane in the Brain es que la canción en realidad es una tiradera en contra de otro rapero, Chap Rock, quien en su canción Yabba Dabba Doo hizo unas rimas que B-Real interpretó como una indirecta hacia Cypress Hill. Por eso decidieron responderle en Insane in the Brain. Sin embargo, al no mencionar ningún nombre en el tema y tener un ritmo psicodélico y festivo, la gente en su mayoría no se dio cuenta que era una canción de ataque, una tiradera. I think that was the key, because had people thought of it as a diss song, maybe it would have been interpreted a little different. Y otra curiosidad de Insane in the Brain de Cypress Hill es que suena muy parecida a Jump Around de House of Pain, otro éxito contemporáneo. Y esto no es ninguna casualidad. El productor de ambas canciones es el mismo, DJ Mox. De hecho, la instrumental de Jump Around primero se la ofreció a Cypress Hill, pero ellos la rechazaron. Y entonces Mox se la dio a House of Pain, quienes convirtieron el beat en un clásico del rap. Entonces, pareciera que Cypress Hill se quedó con ganas de tener un éxito así, por lo que DJ Mox crearía otra instrumental con una vibra parecida a la de Jump Around. Y fue así que nació Insane in the Brain. Un genio. Actualmente, a más de 30 años de su publicación, Insane in the Brain sigue siendo el tema más famoso de Cypress Hill, con 500 millones de reproducciones en Spotify. Por cierto, en el mismo disco que Insane in the Brain se encuentra Hits from the Bong, el segundo tema más famoso del grupo en Spotify, una oda a la María. Así que como puedes ver, ese álbum Black Sunday tuvo un éxito colosal. We went from playing in front of 16 people to 300, 400, 500, 600. Headline Reading Festival, first rap group, 150,000. A fines de 1993, Cypress Hill fue invitado a uno de los shows de televisión más influyentes de todo Estados Unidos, Saturday Night Live. Ladies and gentlemen, Cypress Hill. El cual sería una gran ventana para el grupo. El punto es que el personal del sello Sony Music vio en los camerinos a DJ Mox armándose un cigarrillo verde y le advirtieron: en este show no puedes fumar de ninguna manera. Se lo dijeron como 10 veces, tantas que fue justo esto lo que le hizo tomar la decisión de hacerlo. Fumar María en vivo en televisión nacional. I wouldn't have lit it, but the fact they kept pushing me and kept pushing me and kept pushing me, and I'm like, man, f this, we punk rock. El castigo por esto sería ser vetados, censurados de por vida de Saturday Night Live. Los otros miembros del grupo estaban molestos con DJ Mox, porque realmente no había necesidad de hacer eso. Sin embargo, el DJ no les prestó mayor atención. Y lo cierto es que quizás eso ayudó a consolidar su imagen rebelde. E igualmente no dejaron de aparecer en otros programas, como por ejemplo Los Simpsons, en 1996, donde Lisa y Bart asisten a un concierto de Cypress Hill y Bart menciona que hay un olor raro, a lo que Lisa responde que huele como a la chaqueta de otro, haciendo alusión al fumón del bus escolar. Un chiste que de niño no entendí. En la vida real, los conciertos de Cypress Hill seguían creciendo y también el grupo. En 1994 participaron en el emblemático festival Woodstock, donde presentaron a un nuevo miembro de Cypress Hill, Eric Bobo, percusionista de ascendencia puertorriqueña, hijo de Willy Bobo, también percusionista y figura importante en el Latin Jazz. Eric venía tocando con el famoso grupo de rap Beastie Boys, pero Cypress Hill digamos que se lo robó. That's the new addition to Cypress Hill, Eric Bobo. Y con él sus presentaciones tomaron un sabor más orgánico y latino. Pero hablando de robos, el más grande de la historia de Cypress Hill supuestamente se lo hicieron más bien a ellos, lo cual desató una tiradera impactante que pudo haberse cobrado vidas entre dos íconos del hip hop, Cypress Hill versus Ice Cube. ¿Pero no eran amigos? ¿Qué pasó? Te explico. A mediados de los 90s, Cypress Hill estaba preparando su tercer disco y Ice Cube su película Friday.
Todos eran compañeros. Be Real incluso iba a salir en la película, pero por temas de agenda no pudo. Entonces, para compensarlo, le ofreció a Ice Cube una canción para la banda sonora de la película. Y es así que Cypress Hill hizo Roll It Up, Light It Up, Smoke It Up. Y antes de entregársela a Cube, lo invitaron al estudio para que la escuchara y la probara. De paso, en esta sesión, Cypress Hill le hizo escuchar al rapero otros temas que iban a salir en su próximo nuevo disco. Así sonó Throw Your Set in the Air, canción que a Ice Cube le encantó, al punto que él dijo: mejor denme esta canción para la película, yo quiero esta. Sin embargo, Cypress Hill se negó, porque Sony quería esa canción como lanzamiento principal de su disco. Así que allí quedó el tema, pero tiempo después, Cypress Hill se enteró de que Ice Cube había utilizado en la canción de la banda sonora de su película Friday un estribillo sospechosamente similar al de Throw Your Set in the Air. He wrote about something completely different, but what the chorus was a variation of what our chorus was. Our was throw your set in the air, wave it around like you just don't care. Where his chorus was, oh yeah, throw your neighborhood in the air like you don't care. And we already knew that was in our chorus when we heard that. So, los coros de ambas canciones coinciden en varias palabras y se parecen mucho. Por esto, los miembros de Cypress Hill, Sen Dog y Mox en la radio acusaron que Ice Cube les había copiado. Be Real cuenta que luego, un día a las 3 de la mañana, le llamó por teléfono Ice Cube, preguntándole qué ocurre y explicando que todo era un malentendido, que él nunca le robaría a sus amigos y que a veces en el hip hop pueden haber coros similares. Be Real quiso creerle y mantener la paz. Sin embargo, lo peor recién estaba por venir. Ice Cube le solicitó a Be Real que grabara unas líneas para Caution, un grupo de rap al que Ice Cube había firmado. Be Real, manteniendo la amistad, fue al estudio a grabar estas rimas. Pero cuando escuchó los versos de Caution, detectó algunas palabras que Cypress Hill habría usado en Throw Your Set in the Air. Wait a minute. That's my line. How the hell is it on this record? Be Real tuvo que hacer una llamada, así que salió del estudio por un momento y cuando regresó pidió volver a escuchar esa parte. Sin embargo, él cuenta que ya no estaban esas palabras que él había detectado, como si es que alguien hubiera notado que él se dio cuenta y el ingeniero de sonido las habría silenciado. Be Real ha explicado que, estando seguro de haber escuchado estas palabras que coincidían con las del tema de Cypress Hill, llegó a la conclusión de que en efecto Ice Cube les estaría robando. Y no hubo vuelta atrás. when I heard those words, I was like, man, he f***ing straight lied to my face. A partir de entonces, Cypress Hill decidió responder en el siguiente disco que estaban preparando, Cypress Hill 3, Temples of Boom, de 1995. El álbum alcanzó el 1.000.000 de copias y tuvo certificado de platino. Allí se encontraba la tiradera, la cual inició con No Rest for the Wicked, donde Cypress Hill insulta de forma directa a Ice Cube. Lo tachan de falso y señalan que robó sus versos. Además, el título de este tema alude a la canción Wicked, un tema donde supuestamente él también robó el estribillo de otro rapero, King Sun. Cube made a song called Wicked, which supposedly, he stole from King Sun from the Bronx. Ice Cube respondió especialmente con King of the Hill, donde rima que Cypress Hill es como el niño blanco que piensa que todos los afrodescendientes roban. Se burla de que ellos hablan español pero no son mexicanos. Y específicamente les llama hippies del hip hop, drogadictos, entre otras cosas. La tiradera se puso muy intensa. Cypress Hill contraatacó con Ice Cube Killer, usando la misma instrumental de King of the Hill, la canción de Ice Cube, y también incluyendo a otro rapero que tenía la voz similar a la de Ice Cube, para imitarlo y hacerlo quedar mal. So it kind of sounds like Cube is dissing himself, like a mirror. He's looking in the mirror dissing himself. Cypress Hill tomó la instrumental que había usado Ice Cube y también su voz,
así que de cierta forma le robó al supuesto ladrón. En la canción de Cypress Hill indican que Ice Cube no es un verdadero gangsta, que no entra a su barrio por miedo a que le roben y que no se sabe realmente de qué zona es. Pero el punto más álgido ocurrió cuando la tiradera salió del estudio. Ice Cube insultó a Cypress Hill en un concierto frente a 40,000 personas. Se armaron bandos y se pasó a lo físico. El rapero conocido como Solo le robó a Ice Cube su cadena y también un Rolex, objetos que llevó a un concierto de Cypress Hill, donde B-Real los exhibió como si se tratara de un trofeo de guerra. B-Real put it on and hold it all up into the crowd. Crowd go crazy. Una enorme falta de respeto. El conflicto empezó a involucrar a las pandillas latinas y afrodescendientes que apoyaban a un bando o al otro. B-Real confesó que algunos le dijeron que bastaba con que él lo pidiera para que actúen en contra de Ice Cube. Del otro lado, también hubo quienes no querían permitir más que Cypress Hill tocara en Los Ángeles. Según el documental Beef, se rumoreaba que incluso la mafia mexicana estaría por involucrarse en la disputa. Es decir, que efectivamente estaban cerca de poderse haber cobrado algunas vidas. Sin embargo, en paralelo, en septiembre de 1996, acabaron con la vida del rapero Tupac, poco tiempo luego de que él lanzara una canción muy ofensiva en contra del rapero Biggie. Trágico episodio que hizo reflexionar a Cypress Hill y a Ice Cube, que realmente nadie quisiera que el asunto llegara a tales instancias. Así que empezaron a calmar las aguas. Según B-Real, el siguiente año nuevo, Ice Cube lo llamó para arreglar el conflicto. Cube called me like on, I think it was January 1st in 97. If you want to squash it right now, we can squash it. I'll never say any up thing about you as long as you stick to that too, and we'll be friends again, and maybe we'll work together and do something. Tras todo esto, la relación de Cypress Hill y Ice Cube quizás nunca volvió a ser exactamente la misma, pero al menos no se pasó a mayores y dejaron claro que incluso una fuerte tiradera como esta puede resolverse haciendo las paces. Y es lo mejor. No obstante, después del tercer disco de Cypress Hill, los problemas empezaron a surgir dentro del grupo. El desgaste de las giras y la presión de la fama comenzaron a pasar factura, especialmente en Sen Dog, quien empezó a llegar tarde a reuniones, perder vuelos y destrozar camerinos, lo cual generaba tensiones internas y gastos adicionales para la banda. So I would do things like leave when I wanted to, come a day late, leave a day early. En 1995, Sen Dog decidió separarse de Cypress Hill, tomarse un descanso y explorar sus propias inquietudes musicales. Fue así como formó una banda de metal, SX10, alejándose del foco mediático. Su salida, en plena cúspide de Cypress Hill, supuso para el grupo todo un reto. Algunos se preguntaban si la banda sobreviviría a esta baja. No, I definitely felt conflicted, man. Like, I would feel bad because I left the team in the middle of a game, in the middle of a season. A pesar de todo, Cypress Hill no cesó con su producción y Sen Dog, luego de un respiro de 3 años, estaba listo para volver. Pero los de Cypress Hill le dijeron que sin él cada uno ganaba más, así que nunca lo incluyeron nuevamente. Mentira. Sen Dog regresó al grupo y en 1998 sacaron su cuarto disco, llamado 4, donde se destacan temas como Tequila Sunrise, con un fuerte sabor latino, y Dr. Green Thumb, en que B-Real presenta su alter ego, un doctor experto en hierba. Sin embargo, este fue el primer disco del grupo que no alcanzó el platino. Aún así, superó las 500,000 ventas en Estados Unidos y obtuvo certificación de oro. En 1999, al notar la conexión que iban construyendo con el público latino, lanzaron un disco de grandes éxitos en español. Y es así como tenemos Loco en el Coco, la versión en español de Insane in the Brain, entre otras.
El álbum salió en un momento clave, finales de los 90s, cuando el rap en algunos países estaba dando un salto de visibilidad. Aunque la escena en español ya tenía pioneros y discos importantes, este lanzamiento ayudó a amplificar esa ola. Y para muchos latinos fue el primer disco de Cypress Hill que escucharon. It sort of opened the door for other Spanish-speaking hip-hop albums. Y llegamos a la era del New Metal, en pleno apogeo alrededor del año 2000, con bandas como Korn y Limp Bizkit dominando MTV y los festivales. El punto es que Cypress Hill, que tenía conexión con el rock, se unió a esta tendencia en su quinto álbum, Skull and Bones, un trabajo con 2 discos, uno de rap y otro de New Metal o Rap Metal. A mí siempre me ha gustado esta mezcla y Cypress Hill estuvo a la altura. Después de ello siguieron lanzando trabajos centrados en el hip hop, pero las guitarras eléctricas y sonidos metaleros han continuado apareciendo en algunas canciones. En 2010, luego de tanta producción, se toman una pausa de hacer álbumes, pero retornaron 8 años luego con Elefantes en Ácido, su trabajo con la sonoridad más psicodélica que tienen, a mi parecer. Y en 2022 publicaron su último disco hasta el día de hoy, Back in Black, donde retornan a un estilo más clásico. Sus últimos discos no han tenido la pegada comercial ni el impacto cultural de los años 90, pero Cypress Hill ya es en sí mismo un clásico del rap. Marcó un sonido y dejó huella, tanto en el rap de Estados Unidos como en el rap latino y chicano. Después de más de 3 décadas, siguen activos. Sus integrantes rondan los 60 años, pero continúan girando por el mundo, haciendo colaboraciones y sosteniendo su discurso a favor de la María, guste o no guste. Cypress Hill ha vendido más de 20 millones de discos y fueron el primer grupo de hip hop con raíces latinas en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Lo que empezó con unos chicos rapeando en las calles de Los Ángeles terminó convirtiéndose en un fenómeno global. Si esta historia una moraleja me deja, es que para rapear bien tienes que meterle su jajaja. Ok, no. De verdad, no. Vamos de nuevo. Es humano molestarse e incluso tener conflictos, pero es de grandes hacer las paces y ese es el mejor camino.